Avelina, muy buenas, bienvenida a Cinemate, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. El 9 de mayo estrenas tu segunda película, una quinta portuguesa, tras Basil. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, ya te puedes imaginar. ¿Cómo describirías esta película en pocas palabras? En pocas palabras diría que es una búsqueda como de hallar un personaje que intenta buscar su lugar en el mundo a través de la suplantación de la personalidad de otro. Y bueno, eres también guionista, diriges lo que escribes. Sí. ¿Qué te inspiró para contar esta historia? En realidad lo que me inspira es, yo miro a mi alrededor y hay un montón de gente de otros países, de otros lugares. Escucho idiomas muy diversos a mi alrededor y siempre pienso que detrás de cada una de esas personas hay una historia. Me inventé una. ¿Pero tuviste alguna inspiración? Sí, leí un artículo en un periódico de un hombre español. Bueno, en titular era muy gracioso porque decía: yo, Ángel González, declaro que estoy vivo. ¿Y esto qué es? Era un hombre que se había ido de España dejándolo todo atrás, a Venezuela, y muchos años después, una hija que quedó en España lo declaró como fallecido, por temas de herencia, me imagino, o algo de eso. Entonces él, cuando quiso volver a España, se encontró con que no podía entrar porque estaba, claro, como muerto. Porque no había dado señales de vida como en 20 años, una cosa así. La ley española permite hacer esto, ¿no? Entonces pensé, ¿qué le tiene que pasar a alguien para dejar todo atrás, no decir nada, irse a otro país y desaparecer del mapa de su entorno habitual? Ghosting nivel máximo. Ghosting colosal, me voy 20 años del país. Como me comentas, la película habla de la identidad. Y yo, que soy un poco friki, me encanta la filosofía oriental, veo el budismo en todas partes. Yo aquí he visto un clarísimo concepto de anatta, que es el no-yo budista, ¿no? Que nos habla básicamente de que el apego rígido a una identidad causa sufrimiento. Y para evitar ese sufrimiento, pues tenemos que fluir en la vida. Y es exactamente lo que hace Fernando, tu protagonista. O sea, ante una situación de crisis, de dolor emocional, en vez de, bueno, caer deprimido, yo qué sé, beber o tal, él fluye con la vida. Él cambia de vida, practica ese desapego y encuentra otra cosa. ¿Tenías algo esto en mente cuando lo escribías? No pensé para nada en Pero está claro que hay ciertas situaciones o formas de vida que cada religión o cada mentalidad las puede definir de una manera y sin embargo son comunes a todas, ¿no? En este caso lo más importante es lo que dices, el desapego, el encontrar tu sitio olvidando tus raíces, sino a través del hallazgo, ¿no? De encontrar otra cosa en otro lugar. Y sí, hay un punto de valentía, no lo sé, porque también este personaje yo creo que al principio lo hace un poco por desesperación. Pero sí que es verdad que lo que comienza siendo una huida se convierte en una búsqueda y en un encuentro. Justamente te quería preguntar si el acto de huir puede significar en algún momento valentía y no cobardía. Yo creo que sí. Yo creo que está bastante unido, que puede tener los dos componentes al mismo tiempo. La película también nos habla de encontrar un lugar y de que ese lugar no tiene tanto que ver con el origen como con el hallazgo. ¿Qué es para ti pertenecer realmente? Yo la verdad es que huyo mucho siempre de estas nociones de nacionalismos, patriotismos y tal. Yo creo que al final pertenecer es ahí donde caes y te sientes a gusto con tu entorno, con las pocas personas que te rodean, con las que tú generas una especie de familia o círculo más o menos pequeño, ese es tu hogar. Entonces puede ser donde has nacido o puede ser en cualquier otro sitio. ¿Y la identidad crees que es algo que se construye o se descubre? Yo creo que es la suma de todo lo que te va sucediendo durante la vida. No solo donde naces, te crías y ese entorno inicial, sino todo lo que vas cargando en la mochila a medida que avanzas por la vida y todo lo que te va sucediendo, la gente que te vas encontrando. Y sí, yo creo que todo ayuda a conformar tu identidad. Y esa identidad, evidentemente hay una parte, una base que se mantiene a lo largo de la vida, pero hay otra que va cambiando. Ese fluir del que estábamos hablando. Exacto. Fernando también escapa para reconstruirse.
pero deja, como hemos dicho, lo deja todo. ¿Crees que se puede construir una vida nueva, sana, sin haber sanado el pasado? Es difícil, es difícil. De hecho, en la película al final llega un momento que tiene que resolver las cosas del pasado. Enfrentarse. Sí, pero si te fijas también, sin descubrir nada de lo que sucede al final, no tiene todas las respuestas que necesitaba y tiene que vivir con eso. Yo creo que eso es un ejercicio que nos sucede muchas veces en la vida, de tener que vivir con las incertidumbres y tener que construir tu vida a partir de ellas. Pero sí, claro, hay que sanar ciertas cosas fundamentales para poder avanzar. La película es como muy sencilla, pero cargada de suspense. ¿Cómo has equilibrado esa carga con esa calma emocional a la vez? Pues era una de las apuestas precisamente de la película. Hablar de cosas más o menos extraordinarias, pero desde una cotidianidad muy calmada, lo que tú dices. Creo que si esas peripecias las cuentas simplemente de manera normal, ya ni te las creerías. Dices, hombre, sí, este ahora se muere, claro, sí, el otro. Pero contadas de esta manera, creo que sí que te dejas llevar por esos personajes, por ese ambiente. No sé, me pareció una mezcla interesante a explorar. O sea, cosas así, lo que llamaríamos giros de guión, pero contados desde la poca acción y desde la calma y la suavidad. Es que tiene giros de guión, pero te sorprenden dentro de ese ambiente y dices, ahora va a pasar esto. Además, súper importante la música, si es la segunda vez que colaboras con Vincent Barrier después de Basile. ¿Cómo fue en este caso la creación de esa banda sonora? Estuvimos trabajando un montón. Sí que queríamos que la banda sonora aportara ese puntito de extrañeza que tiene la película, que ayudara mucho a la atmósfera de la que hablábamos antes, pues eso, de un tipo perdido, que poco a poco le van pasando cosas, pero se deja llevar en ese viaje. Y creo que sí que aporta, sí, con ese punto original que tiene, ayuda mucho a crear la atmósfera de la película. Los momentos de autobús, tanto de Milena como de Fernando, son intensísimos. Y van en el autobús y no está pasando ya nada, no está pasando nada, pero la música crea un ambiente espectacular. Sí, es mi momento favorito en musical. Bueno, la quinta portuguesa en la que rodaste, que es un personaje más de la película. ¿Cómo fue encontrar ese lugar? ¿Qué papel jugó en toda la ambientación? ¿Cómo fue el proceso? Sí, era la localización más importante de toda la película, por supuesto. Empezamos a buscarla muy pronto. La coproductora portuguesa, Osomea Furia, puso unos localizadores a buscar quintas y nos hicieron unas cuantas propuestas. Yo sí que tenía claro que quería que fuera el norte de Portugal, por el tipo de paisaje, que contrastaría más con el levante español. Y una vez seleccionamos 6, quiero recordar, entonces sí que fuimos a verlas y nos pasamos por allí unos días viendo las distintas opciones y esta fue la que más encajó. O sea, es que fue verla y decir, guau, este sitio es una pasada. Tuvimos que trabajar mucho el interior porque estaba llenísimo de trastos, pero yo creo que es la que más encajaba, no ya porque fuera la más bonita o la más... no, sino porque describía mejor al personaje que queríamos retratar. La mujer que se retira del mundo pero que a su vez ha sido muy cosmopolita. ¿Hubo algún momento del rodaje que te emocionó especialmente? ¿Del rodaje? Sí. Que te sorprendiera algún momento con el que, bueno, que surgió entre María y Manolo, a lo mejor. Yo creo que lo más emocionante eran esas conversaciones en el porche, al anochecer, ese decir, no nos contamos nada de nuestra vida, pero nos contamos historias y a través de esas historias nos comunicamos. Y cuando rodábamos eso, como los planos eran largos y hacían la secuencia completa, que no la fragmentábamos apenas, pues se conseguía transmitir esa idea que ya está en el guión, ¿no? Entonces era muy bonito verlo en directo. Es que el personaje, sobre todo de Fernando, es un personaje de muy pocas palabras y sin embargo transmite muchísimo. También ahí has tenido que tener ese guiarlo para que transmitiera todo esto. ¿Cómo fue ese proceso de crear a Fernando? Bueno, hablamos bastante antes del rodaje. Ensayamos, pero los ensayos fueron bastante normales. Sin embargo, las conversaciones sí. Entonces, hablamos mucho del personaje hasta que Manolo lo tuvo clarísimo
Y luego era cuestión de matizar, porque él ya, vamos, lo hacía fenomenal él solo. Y sí que es verdad que trabajábamos mucho las pausas y los silencios y las miradas y la escucha, tanto como los diálogos, porque es una parte fundamental en su personaje. ¿Hablaba portugués o tuvo que aprender portugués? Tuve que aprender Madre, sí. unos meses con una profesora, igual se le daba fenomenal. Sí, yo cuando da el salto y habla portugués digo, este hombre ya hablaba portugués de antes, pero no, fíjate. Ya se lo diré ya. ¿Y hubo lugar para la improvisación? ¿O te gusta seguir mucho tuyo? Seguimos mucho el guión. Sí que es verdad que en los ensayos previos, cualquier cosa que surja y nos parece mejor la cambiamos, ahí no hay ningún problema, pero una vez está fijado, se mantiene más o menos. A ver, dentro de un umbral, si cambian 4 palabras, por supuesto, no hay ningún problema. A ver, el elenco es espectacular. Manolo Solo, María de Medeiros, Branca Katic, o sea, es que ya... ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue trabajar con ellos? Un lujo absoluto. A ver, en Manolo sí que pensé desde que estaba escribiendo el guión. Hicimos un corto juntos hace bastantes años ya, un montón. Es tu musa. No sé, es que para este personaje lo veía todo el rato, así como de hombre corriente al que le pasan cosas extraordinarias, ¿no? Pero sí. Y bueno, María de Medeiros es que es como también, sí, vamos, un lujazo. Pensar en una actriz portuguesa internacional que hable español, tal. Le enviamos el guión y le gustó el personaje y nos dijo que sí enseguida. Y fue una alegría. Llegamos a... O sea, claro, con ella no hubo casting. Sí. Y Branka Katic sí que hicimos un casting de actrices serbias, porque claro, yo no las conozco. Y eso sí que fue un casting online que entrevistamos como a 10 o 12 actrices serbias. Y bueno, Branca se aprendió una separata en español porque no hablaba ni una palabra de español. Otra que tal, ¿sabes? Que lo habla súper bien. Sí, espectacular. Aprendió toda su parte, pero fonéticamente, tenía ahí sus apuntes de cómo pronunciar cada cosa y vamos. Me impresiona cómo habla español, pero te digo que también Branca, o sea, también es todo miradas, ¿eh? O sea, las miradas de esa mujer son matadoras. Madre mía. Sí, bueno, con Branca lo que necesitábamos era un personaje muy potente, porque claro, ya aparece en la última parte de la película y la película no puede caer cuando de repente aparece un personaje nuevo, ¿no? Entonces, claro, es ella la misma, es un terremoto. Esta es su segunda película, como comentamos, tras Brasil. ¿Cómo sientes que ha evolucionado tu estilo como directora? Pues fíjate, yo creo que dentro del mismo estilo y las mismas formas, porque veo que hay muchas cosas más similares entre las dos películas de las que yo pensaba, sí que veo una evolución. Sí que creo que es una película más compleja, más pensada, pero que mantiene ese espíritu personal que tenía ya Brasil. Como escribes, como diriges también lo que escribes, mejor dicho, ¿cómo empezaste este camino como directora y cómo es tu proceso? Yo empecé en el mundo del cine como script, trabajando al lado de un montón de directores, donde aprendí muchísimo. Y empecé a escribir y a dirigir mis propios cortos. Entonces, a partir de ahí ya fue pasar al largo. Y sí que es verdad que de momento yo entiendo este trabajo autoral de guión más dirección como un conjunto. Entonces, por supuesto que se puede hacer por separado y hay guionistas estupendos que no dirigen y directores estupendos que no escriben. Pero en mi caso es esa mezcla la que conforma la película, que al final acaba siendo, ¿no? Un proyecto es muy de autor al final, ¿no? Lo que escribes es exactamente lo que plasmas, lo que tienes en mente. Sí, bueno, a ver, evidentemente en el proceso las cosas cambian mucho, porque tú escribes algo y luego tienes que encontrar los actores que pongan rostro a esos personajes, tienes que encontrar unas localizaciones que se ajusten a lo que más o menos llevas en la cabeza, un equipo, pues eso, fotografía, música, tal, que también vaya configurando la idea. Y entonces, el resultado final no es nunca exactamente lo que te has imaginado. Lo complicado y lo bonito es conseguir que mantenga el espíritu inicial de la propuesta, y eso sí que lo hemos conseguido. Que te quedes contenta con el resultado final. Claro, y que sea fiel a esa idea, a lo que se quería transmitir. ¿Cómo fue rodar entre España y Portugal? ¿Qué retos encontraste en un rodaje tan diverso, digamos? Pues, más que retos, para mí fueron cosas que sumaron, porque, claro, en Portugal cambiamos de equipo, casi todos, sí que se vinieron, los jefes de equipo españoles sí que vinieron a Portugal, pero el resto eran portugueses. Pero hubo ahí muy buena conjunción, nos llevamos de maravilla, nos entendimos
muy bien y me gusta mucho la experiencia de, pues eso, de rodar en otro país, de ver cómo hacen las cosas. Que al final, el mundo del cine hablamos el mismo lenguaje en todas partes, lo cual no hay ningún problema. Y los portugueses tienen una parte muy amable, que me gusta mucho, ¿no? No sé, siempre tienen una bondad y una amabilidad muy bonita. Fíjate, los de Hollywood vienen a rodar aquí a España y tú te vas a Portugal a rodar, a buscar otro sitio. ¿Cuándo acabaste la película? ¿Qué dejaste en ella, tuyo personal, y qué te llevaste? Al final, en un guión escrito por una misma y una película dirigida, todo lo que hay en la película es personal, es inevitable. Y cada uno de los personajes tiene algo propio. Al final, cuando una escribe personajes, acaba utilizando lados que una tiene, quizá poco desarrollados, pero claro, porque echas mano del material que conoces un poco. Y sí, yo, o sea, no sé. Mis amigos ven la película y me dicen, eres tú. Yo, sí, un poco. ¿Y qué me llevo? Un montón de cosas. Con cada experiencia vas aprendiendo cómo ir dando pasos, ¿no? Y conociendo más las cosas, a ti misma, el mundo, en Portugal, que lo conozco a poco. ¿Qué te mueve para contar historias? ¿Y si ha cambiado eso desde que empezaste con los cortos y ahora que ya vas por tu segunda película largometraje? Yo creo que el espíritu, y la ilusión y las ganas no ha cambiado nada. Y o sea, cómo me afronto cada proyecto es de la misma manera. A mí las historias me encantan. Lo que más me gusta del cine es contar historias. Hay otra gente que le gusta más, pues, el aspecto visual o las atmósferas. No, a mí me gusta contar historias. Contar y verlas como espectadora y leerlas. La literatura me encanta. Entonces, esto se nota mucho también porque dentro de cada película siempre hay historias dentro de la historia. Te le voy a decir que introduces un personaje, sí, el amigo de Amalia, que es un coleccionista de historias. Exactamente, exactamente. Es un poco, sí, lo que... Mi acercamiento a los guiones y al cine, ¿no? Como... Sí, contar historias, la base. ¿Quién te inspira a ti en el cine o en el arte en general? Muchísimas cosas. Sí que es verdad que noto mucha más, tengo muchísima inspiración en literatura. Tanto más que en cine. Hay un montón de autores. No sé si... Mira, por ejemplo, Gospodinov, que es este autor búlgaro en el que se basa el personaje de la película que compra y vende historias por allí. Me identifico mucho con su literatura, es una pasada, tiene una imaginación brutal y también introduce, o sea, tiene un montón de digresiones dentro de la propia trama e introduce muchas historias dentro de cada cosa que cuenta. Y gustándote tanto la literatura, ¿te propondrías algún día adaptar algo que te guste mucho o seguirías escribiendo tu propio guión? Me encantaría adaptar algo, sí, sí. Es verdad que sobre todo esta película tiene algo de literario, aunque sea un guión original y no esté basado en nada, pero parece casi una novela, sí, por esos personajes, esos ambientes. Pero sí, lo de la adaptación es algo que me plantearía. También el misterio, ¿no? Porque dices, igual en el libro cuentan más la historia de Amalia y luego no hay libro. Me pasó una cosa graciosa en Buenos Aires. En uno de los coloquios de la película, una mujer me preguntó, oye, ¿esto que has contado en la película y tal, en el libro era igual? Y digo, hombre, pues el guión original no se basa en ningún libro, así que sí, era igual que con a mi población, sí. Muy literario, sí. Si pudieses hablarle a alguien que va a ver esta película desde el dolor o la pérdida o algún tipo de sufrimiento como el que atraviesa Fernando, ¿qué le dirías a esta persona? Eso es muy difícil. No lo sé, yo creo que el ver la película, cada espectador y cada persona con su mochila detrás y su vida, le va a conectar y a tocar ciertas fibras, a conectar con ciertas cosas. Pero creo que sí que es una película que puede hacerte como pensar en lo que te está sucediendo y verlo desde otros ángulos quizá, o compartir ese dolor y esa búsqueda y esa manera de intentar solucionarlo. Ese fluir y encontrarte en otro lugar diferente. Y sobre todo creo que hay una
una cosa bonita que plantea la película es que a partir de tu propio dolor, pérdida o herida, ¿cómo miras a los demás? Y cómo puedes verte reflejado en otros y ver que a otras personas les puede suceder algo muy parecido. Entonces, Que de ahí surge tu empatía, de ahí surge tu empatía, de tu herida. exacto. Entonces, conseguir empatía a través de tus heridas, algo bonito si se consigue, claro, no es fácil. Me encanta. Ya sé que estás muy inmersa ahora en la promoción de Una quinta portuguesa, pero ¿tienes ya algún proyecto en mente? ¿Estás trabajando en algo? Es que lo sabía yo, porque la gente así inquieta ya si tiene algo más. Sí, estoy con un nuevo guión que ya le he pasado a la misma productora y empezamos a moverlo ahora. O sea que muy bien, vale. Estoy deseando ya a ver tus siguientes trabajos. Bueno, ha sido un placer increíble. Avelina, muchísimas gracias por tu película, por tu charla. Lo mismo digo, nada, un placer y Placer. encantadísima. Gracias.